Buenas noches, mi nombre es Laura Gómez. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que está afectando a todo el mundo. Es sobre la enfermedad del COVID-19 y sobre cómo ha afectado esta pandemia a nivel económico y en otros aspectos, pues a nivel continental. Esto con el fin de presentar y evaluar para la materia de finanzas internacionales de noveno semestre de la carrera de Administración de Empresas de la Fundación Universitaria de la Andina. Bueno, vamos a empezar pues nombrando, señalando qué es la COVID-19. La COVID-19 declarada enfermedad respiratoria y también declarada pandemia en el año 2019 a mediados de diciembre, en donde dio inicio en el país de China, donde se había notificado a varios países informando de que debían cuidarse, ya que esto iba a representar una crisis sanitaria debido al alto volumen de muertos debido a esta enfermedad, ya que es una enfermedad que actualmente estaba desconocida. Esta enfermedad provoca síntomas en el ser humano como problemas al respirar, síntomas respiratorios, dolor muy fuerte en el pecho, afecta los sentidos, pues quita el gusto y quita el olfato, también da una fuerte fiebre, un fuerte malestar. Es tanto así que pues aún todavía se desconoce la vacuna, pues que sea eficiente para erradicarla totalmente, que por lo mismo y por su nivel tan rápido de contagio ha sido pues un gran potencializador de muertes a nivel mundial. Bueno, pero de no solo afectar a nivel de muertes mundialmente, también afectó en gran parte la economía, ya que muchos países declararon cuarentena hasta nuevos avisos, pues esto lo iban prolongando de 15 a mes, a 2 meses, a 3 meses, ya que se desconocía y la idea era evitar el contagio. La única manera de evitar el contagio era Debido a esto, muchas personas pues se quedaban en sus casas refugiadas porque la única manera era evitar la cercanía social, pues ya no podíamos darnos abrazos ni las manos y las reglas eran usar tapabocas todo el tiempo, ya que pues esta enfermedad se contagia pues a nivel respiratorio por el ambiente y por la saliva. Muchos países optaron por esto. Se desgastó muy enorme, hubo un índice alto sobre cómo caían las economías, ya que muchos de los trabajos dejaron de realizarse. Muchas tiendas cerraron, muchos mercados y a nivel de turismo, como es la entretención también, debido a la gran cantidad de gente que hay relacionándose, afectó esta economía. Debido a esto y a la decisión drástica que tuvo que tomar cada país y cada representante político, optaron y la mejor idea era reducir todas estas economías. La economía mundial, que según las previsiones del Banco Mundial se reduciría en un 5,2% en este año, en el año 2020. A raíz de las graves distorsiones a la oferta y la demanda internas de cada país y el comercio, porque claramente el comercio internacional tuvo que bajar porque no se estaban haciendo ningún tipo de vuelos para que precisamente no se traspasara el virus de un país a otro. Se prevé que la actividad económica de las economías avanzadas de los países potencias se contraerá en un 7% para lo que reste del año. Bueno, que en este punto y refiriéndonos a la página del Banco Mundial, Sheila Passarposi, vicepresidenta del Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones del Grupo del Banco Mundial, indicó lo siguiente: nuestra primera prioridad es abordar la emergencia mundial en materia sanitaria y económica. Pues porque no solo nos podemos preocupar por la economía, sino también por la emergencia sanitaria, debido a que, entre comillas, puedo indicar que mucho del personal médico pues no cubrían toda esta demanda para la cantidad de enfermos a tratar por esta enfermedad. Las repercusiones negativas a nivel mundial perderán la intensidad durante la segunda mitad de año,
pues en el segundo semestre, y los mercados financieros no se prolongarían más tiempo. El crecimiento mundial repuntaría en un índice de 4,2 para el 2021, a saber que el 3,9% para las economías avanzadas y un 4,6% para los MIT. En hipótesis, la economía mundial podría contraerse hasta un 8% este año para recuperarse apenas por encima de un 1% en el 2021, en tanto que el producto de los MIT disminuirá casi el 5% de este año. Pues la economía nunca se había visto tan afectada como en este tiempo, pues a nivel mundial. El director del Grupo de Perspectivas del Banco Mundial indicó lo siguiente: no existen registros de correcciones a una baja tan súbitas y drásticas de los pronósticos del crecimiento mundial de cada país. Lo que se ha visto pues en esta época actual, si el paso sirve como referencia, los pronósticos podrían empeorar aún más, pues hasta que no haya una cura y mejore todo este tema del trabajo. Lo que implica que los encargados de formular políticas deben prepararse para la posibilidad de tener que adoptar nuevas medidas para cada país. ¿Cuán profunda será la recesión ocasionada por la COVID-19? Una investigación de 183 economías durante el periodo comprendido entre 1870 y 2021 ofrece perspectiva histórica sobre las recesiones mundiales. La hipótesis sobre los posibles resultados de crecimiento, las proyecciones de crecimiento a corto plazo están sujetas al grado de la incertidumbre, pues no sabemos qué pueda seguir pasando con esta enfermedad, de qué manera intensifica la informalidad de efectos de la pandemia. Es probable que las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia sean profundas en los países donde existe la informalidad generalizada. Las perspectivas para los países de bajo ingreso: la pandemia está causando estragos a nivel económico y para nadie es un secreto. Las consecuencias macroeconómicas regionales: cada región causa vulnerabilidades singulares frente a la pandemia y la desaceleración de la economía que produce. En cuanto a las consecuencias de la caída del petróleo, es poco probable que la caída de los precios del petróleo generada por una disminución sin precedentes en la demanda modere los efectos de la pandemia, si bien podría ser positiva durante la recuperación para el año 2021. Porque bueno, ahorita les voy a indicar un gráfico donde muestra cómo pues el precio del petróleo bajó de un año al otro como nunca se había visto afectado. En cuanto a las perspectivas regionales, en Asia Oriental y el Pacífico se prevé que la región crecerá apenas el 0,5 en el 2020 y el índice más bajo desde 1967 y el reflejo de los trastornos originados por la pandemia. En Europa y Asia Central se estima que la economía de la región se contraerá un 4,7 y prácticamente todos los países entrarán en recesión. En América Latina y el Caribe, las perturbaciones originadas por la pandemia harán la actividad se desplome en un 7,2%. En Oriente Medio y Norte de África se prevé que la actividad económica en Oriente Medio y Norte de África se contraerá 4,2% a raíz de la pandemia y sus efectos. En Asia Medio Oriental se estima que en el 2020 la economía en la región se contraerá en un 2,7% a raíz de los efectos negativos y las medidas de mitigación por la pandemia, el consumo y las actividades que venían desempeñando. En África del Sur del Sahara, la economía de esta región está por contraerse en un 2,8% para el 2020 y de la deceleración económica del país. Aquí en este mapa podemos ver cómo los bancos centrales de cada país recortaron sus tasas de interés por la inflación que se estaba presentando. Son los que se muestran en rojo. Podemos ver Estados Unidos, gran parte de Asia, de Europa y en algunos países de Latinoamérica. La gráfica que podemos mostrar eran las reservas de los vuelos de Estados Unidos, pues como potencia hacia los otros países, Asia, Europa, África y América, y su disminución entre ellos. Menos el 98,1 Asia, 31,9 Europa, menos 22,6 África y menos 14,5 América. El índice del petróleo, el barril, acá bajó y se parece como cuando había bajado en el año 2002, que fue donde hubo más afectación durante todos estos años. En esta gráfica podemos ver los países con más muertos a nivel mundial
Podemos ver que Estados Unidos tiene un gran índice de muertos, luego sigue Brasil, India, México, Reino Unido, Italia, Francia, Irán, España, Rusia, Argentina, Colombia, Perú y Sudáfrica a nivel pues mundial. Esta información está en una página que se llama Noticias a nivel mundial del COVID-19, para un total de muertos hoy en día de 1.450.095 muertes. En la siguiente gráfica podemos ver el número de cantidad de muertes por habitantes de cada país. Está como Afganistán, Alabia, Alemania, pues entre otros países. Aquí podemos comparar según sus habitantes, muertes y contagiados. El Banco Mundial, frente a toda esta situación y en respuesta a la pandemia, debido a que muchos países se vieron económicamente afectados en tal grado de que no tienen ni cómo comer, no hay suficiente personal capacitado para atender este tipo de emergencias sanitarias. Hablamos del personal médico, también en sentido del desempleo que aumentó. El Banco Mundial, frente a esta situación, destinará cerca de 160 millones de dólares en un plazo de 15 meses como apoyo financiero para ayudar a más de 100 países a proteger los sectores más pobres y vulnerables. Apoyar también las empresas, porque las más afectadas fueron las micro y pequeñas empresas de cada país, y pues para que tengan una recuperación económica. No va a ser en un corto tiempo, pero se estima que para el año 2021, aparte de tener la cura, también se presente un gran aumento y una reactivación de los sectores económicos más afectados a nivel mundial. Por eso se implementan estrategias y también todo este préstamo para estos países. Dicho monto incluye 50.000 millones correspondientes a nuevos recursos. Pues esta es la respuesta que brinda el Banco Mundial a todas estas afectaciones económicas y como un pro para ayudar a las economías. Muchas gracias por su atención. Esto es solo algo resumido de lo que está pasando a nivel mundial. Esperamos que la economía se reactive de una muy buena manera, que la cura nos ayude a todos y a cada uno de los países y a las personas que claramente se ven más afectadas por esta situación. Muchas gracias por su atención.